Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy miraremos el tema de relaciones semánticas. Miraremos las diferentes estructuras y componentes claves para identificar durante el examen de admisión, durante un párrafo, lectura o oración en específico. Sin más preámbulos, comencemos. Primeramente que todo haremos una breve introducción a las relaciones semánticas, que son básicamente las conexiones entre palabras según su significado. Comprender las palabras de manera semántica no solo enriquece nuestro vocabulario, sino que también potencia la interpretación y en el análisis de textos, ya sean literarios, técnicos o cotidianos. En el mundo profesional, universitario, en el concepto de las cosas de la vida, este conocimiento es clave para redactar con precisión y para interpretar información de manera crítica. Primeramente miraremos los tipos de relación semántica. Primeramente tenemos el concepto de sinonimia, que se da cuando dos o más palabras tienen el mismo significado o uno es muy similar. Tienen diferentes características la sinonimia. Primeramente, enriquece el lenguaje evitando repeticiones, permitiendo también matizar el tono o el registro del discurso. Básicamente, en pocas palabras, la sinonimia la podemos adjuntar que son los sinónimos, como miramos en los ejemplos. Si te preguntan cuáles son los sinónimos de la palabra feliz, están contento, alegre, dichoso. Sinónimos de la palabra casa, está hogar, vivienda, residencia, entre muchos otros. Te invito y te reto a que escriba dos sinónimos. Analiza primero, ¿verdad? Escribe dos sinónimos de la palabra rápido. Piénsalo y anota tu respuesta. Por ejemplo, va, me dicen sinónimos de la palabra rápido. Puede ser veloz, puede ser breve, puede ser de pronto, con agilidad, con rapidez, entre muchos otros. Por ejemplo, puedo decir sinónimos de la palabra alto. Puede ser grande, inmenso, gigantesco, enorme, entre muchos otros. Por otro lado, tenemos el concepto de antonimia, que básicamente se da entre palabras de significados opuestos. Por ejemplo, ayuda a establecer contrastes dentro de la oración y refuerza la comprensión de conceptos mediante la oposición. Básicamente a la antonimia se le puede identificar que son los antónimos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, antónimo de alto, de abajo. Antónimo de oscuro, claro. El antónimo de claro, oscuro. Y así sucesivamente. Te reto a que encuentres el antónimo de valiente. ¿Te animas a responder? Te veo en la caja de comentarios anotando tu respuesta. Básicamente, por ejemplo, podemos mencionar otros antónimos. Por ejemplo, puede decir, en vez de alegre, ¿cuál sería el antónimo de alegre? Contrario, sería triste. O por ejemplo, lo que está cerca, ¿cuál sería el antónimo de cerca? Lejos. Y así sucesivamente. Vamos a la siguiente concepto que sería la hiperonimia y el hiperonimia. Básicamente, la hiperonimia es la relación donde una palabra, que sería el hiperonimo, básicamente el hiperonimio es aquello en la cual es a la rama o a la clasificación general donde entran término general que abarca a otros más específicos, que sería en el caso de los hipónimos. En este caso tenemos el ejemplo. El concepto o el término fruta es el hiperónimo. ¿De qué? De siguientes términos más específicos o hipónimos, que son manzana, pera, naranja, uva, mora, tamarindo, nance, dentro del hiperónimo, que es fruta. Las características que tienen estos es que organizan el léxico con categorías jerárquicas y facilitan la clasificación y generalización de conceptos. Te invito a que realices el siguiente reto. Identifica el hiperónimo de gato. Una pista. Piensa en la categoría a la que pertenece el gato.
o también a la que pertenece el león, o el jaguar, o el tigre. ¿Qué categoría pertenece? Ese es el hiperónimo. Por otro lado, te reto a identificar los hipónimos de caninos. Te doy una pista. Son las especies a las que pertenece, que son aquellos que son, por decirlo de alguna manera, los amigos del hombre u otras especies relacionadas a ella. Una vez dicho esto, pasamos a la siguiente, que sería el concepto de la polisemia. Este concepto ocurre cuando una palabra tiene varios significados relacionados según el contexto. Tiene las características de la polisemia de aumentar la riqueza y la ambigüedad del lenguaje. También el significado se precisa mediante texto. Por ejemplo, tenemos banco. Ok, banco, básicamente si pensamos en un banco, es una institución financiera. Por ejemplo, el Banco Atlántico. Por ejemplo, ahí ya pensamos en eso. Pero también a mí se me ocurre que banco me puedo referir a un asiento donde yo puedo sentarme. Eso es una polisemia. Que una palabra tiene múltiples conceptos. Por ejemplo, otro ejemplo sería la palabra llave. Cuando me imagino una llave es para abrir una puerta o para abrir las llaves del coche o carro. O también puede ser también una pieza o un movimiento del deporte, ya sea en el deporte de la lucha libre. Hacen una llave de lucha. Tienen en ese concepto. Ahora hagamos un ejercicio interactivo. Te reto a que des otro ejemplo de una palabra polisémica y menciona al menos dos de sus significados. Ok, si a mí me ponen esto en el examen, fácil, puedo mencionar la palabra lima. Lima, lo que me viene primero a la mente es que es una fruta, pero también lima es la herramienta con que me sirve para sacarle filo a un machete. O también Lima me podría estar refiriendo a la capital del país Perú, que sería Lima, Perú. Otro ejemplo sería la palabra monto. Si yo me siento a reflexionar la palabra monto, la polisemia, ya que tiene, primeramente, es un concepto que se ocupa financieramente, por ejemplo, yo tengo 500 lempiras de monto en el saldo en el banco. Estoy refiriendo a la parte financiera. Por otro lado, monto viene del significado del verbo montar. Por ejemplo, yo monto un caballo. En ese caso sería el acto o la acción del verbo montar. Así te invito a que coloques otro ejemplo utilizando siempre la misma concepto que te acabo de explicar en contexto. Una vez dicho esto, pasamos al siguiente concepto que sería la homonimia. La homonimia se refiere a las palabras que se escriben o igual, pero tienen significados completamente diferentes. En este caso está relacionado con la polisemia, pero en este caso, en la polisemia buscamos una palabra que tenga diferentes definiciones, pero en la homonimia buscamos unas palabras que se escriban igual, pero tienen significados completamente diferentes. Esto de la homonimia genera ambigüedad si el contexto está claro y son el resultado de la evolución independiente de términos con formas similares. Si vemos y escribimos la palabra banco, banco me estoy refiriendo a una institución financiera como Cosa, la vivienda, como Servan País, entre muchos otros, o me refiero también escribiendo banco a un asiento. O también banco me puedo estar refiriendo a un banco de peces, a un grupo de peces. Bien, por otro lado, vino. Si yo escribo vino, me puedo referir básicamente a bebida. O también vino de la acción del verbo venir también. Por otro lado, te invito a hacer un ejercicio interactivo. Te reto a que pienses en otro par de homónimos y escribe sus dos significados distintos. Por otro lado, tenemos el proceso y estrategias para la comprensión de textos. Primeramente hay que identificar el contexto. Hay que hacer un proceso, analizar el entorno textual para determinar el significado adecuado de palabras polisémicas
u homónimas, que son los últimos dos conceptos que hemos visto. ¿Cuál sería la estrategia a emplear en el examen? Es realizar una lectura activa, subrayando pistas textuales con lápiz grafito y relacionándolas con tus previos que estoy viendo en este video. Por otro lado, tenemos el enriquecimiento del vocabulario. En este caso, se amplía tu repertorio lingüístico mediante la identificación y el uso de sinónimos y antónimos. Fueron los primeros dos conceptos que vimos en este video. ¿Cuál sería la estrategia a utilizar durante el examen? Es que crees tu mente mapas mentales que conecten palabras y sus relaciones semánticas, los puedes escribir en un cuaderno y no dejes que tu vocabulario se estanque, sino que expandas. Puedes hacer empleo de diccionarios o también de algunas palabras en internet, buscar, por ejemplo, sinónimo de X palabra, antónimo, palabra, homónimo de X palabra, eh, polisémicas de la siguiente palabra y así sucesivamente, porque así enriqueces y ayudas mucho a identificar el vocabulario durante el examen para que no te tome en curva alguna pregunta. Por otro lado, tenemos la clasificación jerárquica. El proceso básicamente es organizar palabras en categorías, se hace en hiperónimos, que son el término clave que engloba, o en hipónimos, que son los conceptos específicos que van dentro de los hiperónimos para facilitar la comprensión y el aprendizaje. ¿Cuál sería la estrategia a utilizar durante el examen o durante tu práctica? Utiliza diagramas o tablas para visualizar las relaciones. Por ejemplo, creando una tabla con fruta, que sería en la parte superior, creas una tabla. En la primera línea colocas frutas y debajo vas colocando por, por lo mismo, frutas, pero con sus nombres: manzana, banana, pera, uva, melón, sandía, así sucesivamente. Después puede decir caninos, puede ser el perro, el lobo, el coyote, o también pueden ser felinos, como ser el gato, el tigre, el león, el jaguar, entre muchos otros. Puedo decir vasijas en una tabla y puedo escribir eh, plato, puedo escribir vaso, puedo poner junto con utensilios que van dentro de ello, puedo escribir moldes, entre muchos otros. Luego tenemos el análisis crítico. El proceso es cuestionar y evaluar cómo se usan estas relaciones en textos académicos, periodísticos y cotidianos. ¿Cuál sería la estrategia a utilizar aquí? Sería discute en grupos, en este caso, o también con algunos familiares o amigos cercanos, el impacto de la ambigüedad en la comunicación y cómo resolverla mediante el análisis contextual. Este último es básicamente, por ejemplo, vas a buscar una tira de periódico y que un familiar te señale o que lea primeramente ese periódico y saque la idea principal, por decirlo de alguna manera. Y tú leas y él te pregunte, ¿qué sacaste o cuál era la idea o en qué se enfocaba este tira de periódico? Y tú vas respondiendo. Eso mejoras a tu análisis crítico y te vas preparando para las lecturas que van a ser algo pesadas o algo ligeras durante tu examen. Por otro lado, tenemos ya para finalizar lo que es la relación. En resumen, las relaciones semánticas son herramientas poderosas que, cuando se dominan, permiten un entendimiento profundo y preciso del lenguaje, desde enriquecer tu vocabulario hasta facilitar el análisis de textos complejos. Estos conceptos son esenciales en la vida diaria y cotidiana, como en el ámbito profesional o académico. Recuerda que la práctica constante, el análisis crítico son clave para convertirte en un experto. Y si el camino se pone difícil, solo únicamente ríe a la vida, porque dicen que al mal tiempo buena cara.
y sigue adelante con la determinación de un verdadero maestro. Ahora a poner en práctica lo aprendido y a brillar en esos examen de admisión, con conocimientos, humor y claridad. Esto ha sido todo, estimados. Si les ha gustado el video, me ayuda mucho dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las novedades. Al igual, puedes compartir con este video con otros muchachos o algunas personas que estén interesadas en su preparación de examen de admisión. Y al igual, si tienes alguna duda o consulta, puedes dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios y los estaré leyendo. Sin más, saludos.